Bueno, Félix, este departamento fue muy importante dentro del escenario nacional. Cuando era el Gran Caldas, que comprendía lo que hoy son los 3 departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda, era un departamento que marcaba la pauta en el país. Tenía, primero, mucho poderío económico alrededor de la industria cafetera, cuando el café era la primera industria nacional y generaba la mayor cantidad de divisas para el país. No era todavía la época del petróleo y del carbón. Tenía unos personajes muy importantes en el campo político y en el campo económico. Y en el campo político, Gilberto Alzate Avendaño, que era un monumento a la inteligencia. Fernando Londoño y Londoño, un orador de altísimo vuelo. Silvio Villegas, un gran escritor y un gran orador. Hernán Jaramillo Campo, un gran economista. Don Manuel Mejía, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Y Arturo Gómez Jaramillo, gerente de la corporación de la Federación Nacional de Cafeteros. Y otros grandes, importantes personajes como don Jorge Mejía Palacio, el doctor, este cafetero importante de que don Pedro Uribe Mejía, el doctor Jaime Restrepo Mejía. El país miraba hacia Caldas. Yo me acuerdo que el presidente Mariano Ospina Pérez siempre decía que en la política primero miraba hacia Caldas antes que tomar cualquier decisión sobre la política nacional. El departamento se segregó en muy buena parte por el interés de otros departamentos por quitarle la primacía a Caldas, repito, en razón de que, como era, si se pudiera decir, el primer productor nacional de café, y Risaralda, Quindío se empeñaron en montar sus propias organizaciones administrativas y contaron con el respaldo de Antioquia, del Valle, de Cundinamarca, que querían, repito, quitarle esa posición de privilegio al departamento de Caldas. Fue una época en el gobierno de Guillermo León Valencia, más adelante en el doctor Carlos Lleras Restrepo, en que hubo una departamentalitis nacional. Se crearon varios departamentos en la costa y Caldas no fue ajeno pues a ese afán segregacionista. Fue muy importante Caldas y yo creo que ha ido perdiendo un poco de protagonismo a nivel nacional por, primero, la segregación le quitó la primacía en materia de manejo económico de la caficultura y en segundo lugar, porque el desarrollo nacional se ha afincado más en otras regiones del país, dejando por fuera Caldas, entre otras cosas, porque las carreteras que antes surcaban a Caldas y había que ir a cualquier sitio del país cruzando el departamento de Caldas, hoy en día con el desarrollo vial nacional prácticamente nos han ido sacando del mapa. Pero la obligación de ustedes, que son los que están en este momento en el ejercicio de la política, es tratar otra vez de restablecer la presencia del departamento, sobre todo en la gestión y la actuación en el Parlamento colombiano para volver otra vez a rescatar lo que tuvimos, que se ha ido desvaneciendo y que hay que recuperar. En eso estamos completamente de acuerdo, doctor Omar, pero a usted que le tocó vivir toda esa transición, la segregación del departamento de Risaralda y del Quindío de Caldas o del Gran Caldas, ¿siente que queda algo de ese poderío, de ese reconocimiento, de esa fortaleza incluso cafetera en la realidad que vivimos hoy frente a departamentos que hoy son mayormente productores de café? Pero frente a los liderazgos, eso que usted exalta y que le correspondió. Bueno, los imperios son
actúan y terminan desapareciendo. Eso le pasó a Roma y le pasó a muchos países europeos que tenían sus colonias en distintos sitios del mundo, y poco a poco esos sitios fueron buscando su autonomía y separándose de esos tutelazgos, si pudiera llamarse así, de esas tutelas. Caldas, desde el punto de vista económico, no podemos decir que desapareció, ¿no? Sigue con una buena industria cafetera, sigue todavía con una buena industria en otros ámbitos de la economía. Aquí hay fábricas muy importantes que producen para el país y para el exterior. Y ha buscado por todos los medios crear un liderazgo, sobre todo alrededor del tema de la educación. Se ha hablado mucho de la necesidad de que Caldas, o sobre todo Manizales, sea una ciudad universitaria, pero yo creo que ha faltado algo para catalogarnos como tal realmente en el país. Hay muchas universidades, hay una buena calidad educativa, pero no hemos logrado todavía esa posición que aquí se ha buscado de que la gente nos mire desde Colombia a Manizales y a Caldas como un centro educativo de primer orden. Y ese tendrá que ser uno de nuestros grandes retos y apuestas desde el Congreso, que creo que vale la pena, el reconocimiento y el respeto que se ha ganado Caldas como de capital en Manizales, como ciudad universitaria, pero sin merecer o sin ese reconocimiento real e institucional, porque hay definitivamente universidades de muy buena calidad. Doctor Omar, usted que fue uno de esos líderes de los 2 siglos, porque juntos estamos en esta lucha, ese ejercicio juicioso que usted desarrolló en el Parlamento, especialmente en el Senado, en el Congreso, y le pregunto en algunos cafés a usted y comiendo pan de queso con pintadito, y me dice de todos esos amigos que lo acompañan y que hoy esperamos y aspiramos poder contar con los que todavía se mantengan en vida, porque usted hace comentarios y algunos recuerdos frente a ello. ¿Qué le queda a usted de esa gente? No, la gran mayoría de líderes que me acompañaron han fallecido porque eran líderes de una edad mayor, pero quedan algunos todavía vivos que están dedicados a sus actividades particulares en distintos escenarios, no solamente en Manizales, sino en los municipios. Yo, pues obviamente, desde que me retiré del Congreso, dejé de lado la organización. Después Arturo, mi hermano, montó una organización propia, se retiró de la política y ahora está Jorge Hernán tratando de ocupar ese espacio. Jorge Hernán, todo el mundo sabe, fue gerente como 15 años del Hospital de Santa Sofía. Gran gerente. Lo cogió prácticamente en la nada y lo levantó de tal manera que fue el primer centro de salud de toda la región. Y no diría ya acá solamente el eje cafetero, y que cubría algunos otros sectores de otros departamentos. Luego estuvo pues en la Secretaría de Salud del departamento de Caldas, hizo una gran gestión y tiene un buen reconocimiento. Y hay otros amigos que realmente pues, nos acompañan todavía, y que si uno hace sonar, como se dice, la trompeta, ahí se enfilarán. Y en eso estamos felices, tratando de buscarlos y de pedirles que nos acompañen en la campaña tuya, a ver si conseguimos que vayas al Congreso de nuevo para que le siga prestando buenos servicios al departamento, que lo requieren. Necesitamos vocería parlamentaria de Caldas que se haga sentir. Sabemos que en la oportunidad en que estuviste en la Cámara trabajaste bastante en muchos frentes, pero sobre todo en el tema vial,
para tratar de unir al departamento con Antioquia por el oriente y por acá por el noroccidente. Y yo espero que se continúe en ese plan, no solamente de tu parte, sino de los otros congresistas que pueden llegar al Parlamento para que la presencia de Caldas se haga cada vez más ostensible. Y quiero aprovechar este segundo podcast para agradecerle públicamente, porque lo he sentido en la calle, en los municipios, personas que me han saludado, que me han llamado, empresarios reconocidos, connotados, dirigentes, que han dicho ya el doctor Omar nos llamó, y agradezco no solo a su señoría, al doctor Jorge Hernán ni hablar, porque está jugado en los barrios, está en los municipios, y lo mismo la doctora Lucelia. A todos ellos un abrazo especial, a la familia, a su señora que fue muy importante, siempre será Estela. Sí, señor, una Dalí de este ejercicio que valoro mucho. Yo creo que hay una importante realidad. El país está a puertas de elegir un Congreso, pero además viene unas presidenciales y necesitamos recuperar la memoria. Yo lo digo en todo lado, hay que recuperar la memoria, ojalá el país recupere el rumbo. El tema de sectores tan importantes como la salud, estuvimos con la diputada Viviana, médica, Aranzacita, y el doctor Jorge Hernán, tu hermano, en Chinchiná, en un conversatorio con las comunidades, hablando de la realidad que está viviendo un sector tan complicado para el país como es la salud, en materia de medicamentos, la ausencia de citas y de especialistas, de cirugías, la pelea con las EPS. Esto ha sido una ejercicio muy desgastante, que si bien el sistema anterior que teníamos no era el más juicioso para muchos, no era perfecto, sí era reconocido a nivel internacional como de los mejores junto al de España. Entonces aquí hay unos retos grandes, también en otros sectores que queremos llevar conversatorios a los barrios, a las comunas y a los municipios. Estamos en periplos por el oriente, por el norte, por el occidente, obviamente por el centro-sur y en cada territorio de Manizales. Así que ahí está la invitación, porque te he escuchado decir varias veces del compromiso de la familia, el compromiso tuyo por ir a recorrer Manizales y unos municipios donde la ascendencia conservadora, pero además el reconocimiento a su dirigencia y a la familia, seguramente nos va a ayudar mucho en este ejercicio. Yo creo que el país hay que tratar de volver a armarlo, porque tiene muchas deficiencias, sobre todo acentuadas en estos 3 años largos de gobierno del presidente Petro, que es un hombre inteligente, eso no hay que descartarlo o desconocerlo, pero que yo creo que tiene grandes confusiones mentales y que por lo mismo no acierta para darle un enfoque administrativo al país en los términos en que se requiere. Se han hecho daños en la educación, se han hecho daños terribles en la salud, se ha hecho daño en la infraestructura, paralizó prácticamente la construcción de las grandes autopistas y carreteras y no ha podido cumplir para nada en su empeño de hacer carreteras rurales para comunicar el campesino con las poblaciones y con los centros de consumo y de abastecimiento. Yo creo que en eso hay que tratar de que el Partido Conservador juegue un gran papel. Que este es un partido no de ahora, este es un partido de 176 años e inclusive de antes, porque desde la misma época fundacional de la República de Colombia, en la época de la independencia, había políticas conservadoras, no partido conservador organizado como tal, que apenas se organizó en el 1849. Desde mucho antes de eso había mentalidad conservadora que impregnaba no solamente a los que hoy se denominan conservadores, sino a muchos de los que en ese tiempo y hoy se denominan liberales o de otras corrientes políticas. Porque es que hay un conservatismo natural que nace con uno. Es una forma de comportarse ante la vida. Y pues ¿quién no es amigo del orden? ¿Y quién no es amigo de la seguridad?
¿Y quién no es amigo de que el respeto a la autoridad y de la preservación de ciertos derechos, entre ellos el derecho más importante a todos, que es el derecho a la vida y a las libertades, el derecho a la propiedad, la ayuda a tanta gente que lo requiere, porque no hay que olvidar que el Partido Conservador en una época tomaba como acción social las encíclicas papales, y las encíclicas papales eran prácticamente una parte del programa a desarrollar por el Partido Conservador desde el poder. Y entonces este partido hay que rescatarlo para procurar rearmar la República y darle por sobre todo seguridad. El Estado nació en el mundo en razón de la seguridad que necesitaba el ser humano. En la medida en que se fueron configurando asociaciones desde personas y se fueron ampliando, fueron creándose conflictos entre unos y otros, y entonces se impuso la necesidad de crear una organización que posteriormente tomó el nombre de Estado para tratar de garantizarle a la gente seguridad y armonía en los distintos conflictos que se presentaban entre unos y otros. Entonces, en eso el Partido Conservador puede jugar un papel fundamental, y por eso tenemos que tratar de rescatarlo para con el partido rescatar el país, porque merece un rescate. Y este es un partido que efectivamente está convocando a las juventudes, a estas generaciones que han sido escépticas y un poco distantes de nuestra colectividad. Y estamos haciendo un ejercicio en Manizales y en los municipios, doctor Omar, convocando a jóvenes y participando de los CMJs, pero además buscando y diseñando estrategias que les permita a ellos conectar con la realidad, defendiendo la institucionalidad y defendiendo lo que a nosotros nos cuesta, que es el campesinado, el trabajo por el campo, la defensa del medio ambiente, unos, si se quiere, principios que defendió en su momento el doctor Pastrana. Usted lo contaba, yo recuerdo en el Directorio Nacional, cuando era presidente, lo contaba, y que ha sido como un discurso que se ha querido robar al partido, se le ha querido quitar, no lo han querido arrebatar, pero ha sido una lucha constante y lo hemos tratado de hacer. La defensa de la mujer, del derecho de los emprendedores, que tendremos que estimular, sin lugar a dudas, y ahí es necesario un Congreso racional, responsable, pero además con un Ejecutivo nacional que entienda que las regiones, que los departamentos, que los municipios, que son diferentes, que actúan diferentes, que tienen necesidades, si bien parecidas, no es lo mismo y en igualdad de proporción, y tendremos que ser más equitativos que igualitarios. Entonces, yo celebro porque con su señoría, con su familia, seguramente vamos a lograr, de la mano de Dios y de ustedes, volver al Congreso en el próximo 8 de marzo. Doctor Omar, muchas gracias. Yo creo que el Partido Conservador es absolutamente indispensable para la buena marcha de la República. Y yo no digo solamente de la República de Colombia, para el mundo entero, porque es que tiene una ideología, unos principios que van de la mano con el ser humano. El Partido Conservador es absolutamente indispensable para conservar una especie de hilo conductor de la sociedad, tomando desde el pasado lo que llaman la tradición, arrimarse al presente y proyectarse hacia el futuro, sin romper en ninguna etapa de la vida la evolución normal de lo que deben ser las cosas. El Partido Conservador no es amigo de las rupturas, de las revoluciones, es amigo de que la sociedad vaya evolucionando en forma tal de que el presente y el futuro se amparen un poco en el pasado. El presente en el pasado, el futuro en el presente, y el futuro ir construyendo para ir dejando sus realizaciones al servicio de la sociedad, porque finalmente la política es eso, un trabajo permanente en función de la sociedad, y la sociedad en el entendido de que está conformada por seres humanos. Entonces, ahí va obviamente involucrado el tema de la familia. Yo creo que hay que ir otra vez al rescate de la familia,
porque la familia tradicional hoy no conserva las características que la hicieron en el pasado el centro o el núcleo de toda la sociedad. Hay que rescatar la familia, hay que tratar de reorientar a la juventud que ha ido levantándose, dejando de lado una serie de valores que son imprescindibles en la sociedad, que se requieren para que todo marche en absoluta paz y solidaridad. Y obviamente pues la juventud pues es lo que nos va a reemplazar a nosotros, y hay que formarlos, y formarlos sobre todo para que se caractericen por ser buenas personas, buenos seres humanos, buenos ciudadanos, que así como reclaman del Estado, también le entreguen al Estado, en el entendido de que el Estado está conformado por el territorio, por la autoridad, por la sociedad en sí misma, y que es imprescindible tratar de vivir acorde con los requerimientos de cada época. Y creo que al Estado también hay que movilizarlo en el sentido de evitar que convierta la mendicidad en una política. Y en eso lamentablemente es muy experta la izquierda. Siempre se ha dicho que a la izquierda le encanta hacer pobres para manipularlos y manejarlos desde el Estado. Y resulta que a la gente hay que tratar de sacarla de la pobreza, no con auxilios y ayudas, porque eso no saca de pobre a nadie, sino tratando de que lo que llaman el emprendimiento se reafirme en el país y le permita a cada quien tratar de montar su propia empresita, vivir de su propio esfuerzo y abrirle campo a su familia y obviamente a las personas que lo rodean. El emprendimiento es vital. Usted no puede sacar de pobre a nadie dándole limosnas, dándole subsidios. Usted lo saca de pobre enseñándole a trabajar y permitiéndole que utilice su capacidad y su inteligencia con la ayuda del Estado para que se convierta en un empresario menor o mayor o en pequeño, pero que reafirme su personalidad sobre la base del esfuerzo propio. De tal suerte que esa es la tarea que nos toca a los conservadores: hacer país, hacer región, hacer municipios, hacer localidades pequeñas, procurando que cada vez el ser humano se vaya levantando y avanzando de forma tal de que se realice. Es el doctor Omar Yepes, un sabio, un hombre pro, que creo que le ha aportado demasiado a este país. Hoy muy complacido de tenerlo en este segundo podcast. Doctor Omar Yepes, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su compromiso, por su familia, y esperamos que este 8 de marzo nos siga trabajando y acompañando con la gente en Caldas. Ahí vamos a estar felices y le vamos a trabajar hasta donde alcancen nuestras fuerzas. Yo ya soy un hombre que tengo una carga de años bastante considerable, pero puedo pegar mis saliditas a los barrios y salir aquí a pueblos vecinos, de pronto a 1, 2, 3 pueblos un poco más distantes, pero vamos a hacer el trabajo con mucha devoción, mucho empeño para procurar que llegues al Congreso Nacional de nuevo. Muchas gracias, doctor Omar. Dios lo bendiga. Siempre con la gente, por los jóvenes, abuelos y los que emprenden. Hay un hombre que trabaja y que te entiende. Por las madres, la familia y campesinos. El progreso de Caldas es el camino. Márquese 105 a la cámara por Caldas. 105 con Félix Chica gana la gente. Con Félix Chica gana la gente. Félix Chica siempre con la gente.